Buenas, mi nombre es Carlos Andrés Ibarra y voy a sustentar el problema ético de la corrupción. Bueno, podemos empezar con las ideas de la profesora Adela Cortina, cuando ella dice que somos seres éticos, todos poseemos una moral, sea esta buena o sea esta moral mala. Quiere decir que todos somos conscientes de qué cosas son buenas y qué cosas son malas, y por eso la corrupción, como sabemos todos que es mala y que incluso es ilegal, y podemos deducir que los corruptos, las personas que ejercen la corrupción, son conscientes de que están haciendo un mal a la sociedad y a las personas en general. Cuando la profesora de la Cortina habla de que uno de los factores principales de lo que ella llama la rueda autodestructiva es la desconfianza social, mm, podemos identificar que la corrupción es una de las generadoras de esa desconfianza social. Y esa desconfianza social que va incluso no es solamente hacia las instituciones estatales y políticos, sino que también una desconfianza social que ha hecho como una especie de metástasis en las relaciones entre los seres humanos. Es decir, que esa desconfianza social también, yo desconfío de mi vecino, etcétera. Entonces, aquí hay que retomar un punto importante de las ideas de la profesora Adela Cortina, cuando nos dice que cuando ella hace un llamado al comportamiento íntegro. Este comportamiento íntegro pues debe empezar por los políticos, por las personas que poseen el poder, porque de cierto modo los ciudadanos y la sociedad se parecen mucho a sus líderes, o se parecen no tanto, sino que siguen muchos ejemplos de lo que hacen los líderes. Entonces, para avanzar en otro punto de la profesora de la Cortina, cuando ella dice que se necesita como una de las soluciones fundamentales una educación de calidad universal, entonces aquí podemos hacer dos referencias. La primera es eh, que en ninguna universidad y en ningún colegio, por muy buena que sea la educación, te van a enseñar a no ser corrupto. O sea, la corrupción no es algo que se aprende o se desaprende en la universidad o en el colegio. Eso es algo que ya probablemente sea personal. Pero también hay una falencia en la educación, que es la falta de cultura política, que no se enseña en las escuelas y de pronto sí en las universidades, pero de pronto en la escuela no tanto. Y se enseña porque simplemente se señalan unos puntos que hacen parte de la corrupción, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Que esta deficiencia que hay en la educación genera que las personas se desinteresen por los asuntos políticos. Y al desinteresarse por los asuntos políticos, se desinteresan por los efectos de las acciones políticas. O sea, que si hay corrupción, la mayoría de las personas al parecer no les importa. Y esto lo podemos ver en la actualidad, por ejemplo, cuando estamos en épocas electorales. mm, en las pasadas elecciones del Congreso, hubo una abstención de más del 50%. Y uno lo puede ver en las redes sociales y en muchas partes donde muchas personas dicen que montes el que se monte igual va a robar, entonces que para qué sale uno a votar si igual el que esté ahí va a robar. Entonces ahí estamos viendo un problema, que hay como una especie de cultura de la corrupción instalada en la sociedad, y eso pues ya es un error grave que la educación puede ayudar a mermar. Si vamos ahora con las ideas de Sánchez Vázquez, cuando él hace una definición de la moral, pues coincidimos otra vez con las ideas de la profesora de la Cortina, que el corrupto, obviamente, como hay unos parámetros sobre lo que es bueno y lo que es malo, pues el corrupto sabe que está haciendo un daño, que está haciendo un daño a la sociedad. Y cuando él habla de la desvalorización de los partidos políticos, él señala que uno de los factores principales de esta desvalorización es la corrupción. De hecho, me parece que él dice que es la principal. La corrupción es la que genera la mayor desvalorización de los partidos políticos. Entonces, cuando este autor dice que la izquierda es la que debe retomar
los valores éticos en la política. Entonces, porque de pronto él asegura que la derecha está totalmente permeada y podrida de corrupción. También nos debemos preguntar entonces si la corrupción no está en los partidos de izquierda, que vemos que sí está. Porque, por ejemplo, basta recordar, por ejemplo, Samuel Moreno, que era del Polo Democrático, él es alcalde de Bogotá, y el Polo Democrático, que es un partido claramente de tendencias de izquierda, pues se vio envuelto en un escándalo de corrupción gigante. Y para no ir muy atrás en el tiempo, basta recordar que hace pocos días el expresidente de Brasil, Lula da Silva, cayó preso por corrupción. Y Lula da Silva era una persona, o es una persona de tendencias de izquierdas y de políticas de izquierdas. Entonces, lo que vemos es que hay una cultura instalada de la corrupción, eh, retomando también un poco las ideas de Sánchez Vázquez, cuando él habla de que hay instalado también un antihumanismo y que el humanismo se ha desvanecido, y es decir, que se ha sacado al hombre del centro de todo y se ha puesto como un medio para alcanzar ciertos fines. Vemos también que la corrupción lo que ha hecho es usar el poder como un medio para fines personales, enriquecerse y todas esas cosas. Eh, Podríamos recordar en este momento al expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, cuando decía que si usted quiere hacer política, si usted quiere hacer dinero, vuelvas empresario, pero no político. Entonces vemos que la corrupción, que es un problema, por supuesto, es ético y un problema moral que afecta a la sociedad, pues tiene unas consecuencias negativas y nefastas en el desarrollo de la humanidad, el desarrollo de las sociedades y en la calidad de vida de todas las personas.